Buen día. Siguiendo con las clases del tubo digestivo, función del tubo digestivo, es que vamos a abordar hoy la secreción del hígado y del páncreas. Ahora, ¿por qué unimos en la función el hígado y el páncreas? Y podríamos dar dos explicaciones. Una desde el punto de vista exócrino, función exócrina de ambas glándulas. Vamos a ver que el hígado va a formar la bilis y la va a secretar a través de su conducto biliar. Y por otro lado, el páncreas va a formar el jugo pancreático y lo va a eliminar a través de su conducto de Wilson. Ambos se van a juntar y van a desembocar juntos en el duodeno a través de la ampolla de Vater y que contiene un esfínter que es el esfínter de Oddi, y siempre que haya alimento en el duodeno se va a producir el estímulo para la secreción conjunta de bilis y jugo pancreático. Entonces ya tenemos una explicación, y la otra explicación sería que tanto el hígado y el páncreas se relacionan a través de la sangre, y recuerden que el hígado es el centro metabólico del organismo. Y por otro lado, el páncreas, a través de sus hormonas, regula de manera muy enérgica todos los procesos metabólicos. Entonces tenemos un doble vínculo, uno exócrino, que es la formación tanto de bilis como de jugo pancreático, y uno endocrino, en el cual tenemos la formación por parte del páncreas de hormonas y todos los procesos metabólicos que se realizan en el hígado. Vamos a empezar por la glándula hepática, que es una glándula voluminosa, que pesa 1,5 kg prácticamente, y que tiene dos lóbulos. Uno de mayor tamaño, que es el lóbulo derecho, y otro de menor tamaño, que es el lóbulo izquierdo. Ambos están separados por un ligamento llamado falciforme, que en su interior tiene un ligamento que es el ligamento redondo, que es un vestigio de la vena umbilical fetal. Es decir, la vena umbilical fetal es la que emergía del embrión y el feto desde su ombligo, trayendo sangre desde la madre a través de la placenta. Obviamente después, cuando nace el individuo, se obstruye, se oblitera, mejor dicho, y se termina cerrando y queda como un vestigio. Muy bien, el hígado se lo puede separar en 8 segmentos, y estos 8 segmentos no es algo aleatorio esta separación, sino que se ha visto en la disección quirúrgica que cada segmento le llega su ramita vascular y su ramita biliar. Entonces está armónicamente, uno lo puede segmentar y separar en 8 segmentos. Y vamos a ver que hay 3 del lado izquierdo, que son el segmento 2, el segmento 3 y el segmento 4, y 4 del lado izquierdo, que son el 5, el 6, el 7 y el 8. Y nos faltaría el segmento 1, que está acá escondido, que uno durante la disección quirúrgica lo observa justo por encima, hacia anterior de la entrada de la vena porta, junto con los conductos biliares y la arteria hepática. Con respecto a la circulación hepática, digamos, es muy necesario este repaso anatómico para después entender la función del hígado. Vamos a ver que al hígado le va a entrar sangre a través de la vena porta y a través de la arteria hepática. En realidad, la mayor cantidad de sangre proviene de la vena porta y una proporción mucho más pequeña de la arteria hepática, que es rama del tronco celíaco, y que aporta oxígeno más que nada, porque todos los otros procesos metabólicos lo va a realizar a partir de la sangre que viene de la vena porta. Y la vena porta va a traer sangre desde el intestino
a través de la vena mesentérica superior e inferior. Y recuerden, toda esta sangre contiene los nutrientes que se han absorbido luego de un almuerzo, una cena o lo que se haya ingerido. Entonces, toda esta sangre va a ser dirigida por la vena mesentérica superior e inferior hacia la vena porta para que luego en el interior del hígado se hagan los procesos metabólicos. Por otro lado, tenemos el vaso, que tiene una función inmunitaria muy importante, pero además tiene otra función que es la de destruir los glóbulos rojos viejos. Recuerden que los glóbulos rojos nacen, ya digamos, cuando maduran, pierden su núcleo y sus mitocondrias. Y duran apenas 120 días. Cumplen su misión de entregar el oxígeno a cada célula, en cada capilar y cada célula para la supervivencia del individuo, pero viven muy poco tiempo, 120 días, y van a ser destruidos acá, en el vaso, y se van a liberar, en realidad se liberan tres componentes. Uno es la bilirrubina, que es un vestigio de la hemoglobina, y otro es la transferrina, que es el hierro que tiene en su interior el glóbulo rojo, y por último las globinas, que el hígado las va a aprovechar al 100% para formar nuevas moléculas proteicas. Entonces, toda esta sangre va a circular por la vena esplénica hacia la vena porta para que el hígado los metabolice o los almacene. Por ejemplo, la bilirrubina, el hígado la va a conjugar y lo va a eliminar, vamos a ver bien, y la transferrina la va a almacenar como ferritina. Y por otro lado, obviamente, va a venir sangre, si bien acá no se lo ve en el dibujo, del páncreas, que contiene en su interior hormonas específicamente, y recuerden, la que más se destaca es la insulina. Muy bien, toda esta sangre se va a reunir en el hígado, que ya vamos a ver en profundidad la histología del hígado, cómo se forman los sinusoides y la vena central, para después ir armando venas de mayor tamaño y reunirse en la vena suprahepática, que esta van a desaguar en la vena cava inferior, y en definitiva la vena cava inferior va a ir con la sangre hacia la aurícula derecha para que sea oxigenada y para que sea distribuida por todo el organismo. Y lo que les comenté recién, en la histología del hígado, es decir, si hacemos un corte microscópico, vamos a ver, acá se ve si ustedes pueden ver, hay una imagen de tipo hexagonal que está cortada en este sector anterior, y en cada extremo hay lo que se conoce como espacio portal. Acá les hago otro dibujo, espacio portal, que está formado por tres elementos o tríada portal. El que es de color verde, obviamente, es un conductillo biliar. El que tiene color rojo es una arteriola portal, pues está en el espacio portal, pero recuerden que la arteriola va a ser una ramificación de la arteria hepática que entra al hígado. Y por último, acá en el centro de esta tríada portal, la vénula portal. Entonces, en cada extremo de este hexágono se ubican de manera simétrica esta tríada portal. Ahora, la vénula portal va a ramificarse, ahí estoy haciendo el dibujito con línea roja, en sinusoides, que los sinusoides van a llevar la sangre hacia una vena que está en el centro, que se llama vena central. Ahora, estos sinusoides son los que van a hacer, que ahora es lo que a nosotros nos interesa obviamente, que la sangre entre en contacto con los hepatocitos, es decir, estas células epiteliales ultra especializadas, de tal forma que, recuerden, la vena porta va a traer nutrientes, y todos estos nutrientes van a ser metabolizados
por los hepatocitos que están acá de color marrón entre las venas sinusoidales. Es también de interés recordar que los sinusoides en su interior contienen unas células que se llaman las células de Kupffer. Estas células pertenecen al sistema fagocítico mononuclear o retículo endotelial, cuya función es inmunitaria. Vamos a ver que en la absorción en el intestino de los nutrientes puede escapar alguna bacteria o ingresar algún tóxico, y las células de Kupffer en el hígado se van a encargar de destruirlos o bloquearlos. Bien, ahora, ¿cómo se organizan estos espacios porta, la vena central? ¿Cómo se organizan de manera histológica y por qué? Una es a través del lobulillo clásico, que recuerdan que yo le dije que era hexagonal. Acá lo vemos de violeta y en realidad acá tenemos un espacio porta, acá hay otro espacio porta, acá tendría que haber otro espacio porta en el dibujo, igual en todos los extremos, y en el centro, que tenemos acá de celeste, hay una vena central. Esto sería el lobulillo clásico, es decir, de manera hexagonal, donde en los extremos están los espacios porta y en el medio una vena central. Obviamente en este hexágono se van a distribuir los hepatocitos que tienen su función específica metabólica. Luego hay otro tipo de lobulillo portal en el cual es de forma triangular, acá está pintado de celeste, y vamos a ver que en los extremos están las venas centrales. Tenemos 3 venas centrales y en el interior quedaría ubicado el espacio portal, es decir, con los 3 elementos, la vénula portal, la arteriola portal y el conductillo biliar. Y por último, el acino hepático, que tiene una forma como si fueran 2 triángulos unidos, o lo que es más clásico sería una forma de rombo, donde hace un extremo en una vénula central, igual que el otro extremo que está acá, que lo voy a remarcar, y los otros 2 extremos están formados por, acá vemos un espacio portal y por otro espacio portal. Ahora, en la comunicación entre un espacio portal y el otro, se ve cómo está dibujado tanto el conductillo biliar de verde como la arteriola portal de rojo, y vamos a ver 3 zonas periféricas, que son la 1 y la 2 y la 3, que hacen referencia a la actividad metabólica que tienen estos hepatocitos. Muy bien, ahora sí vamos concretamente a qué secreta el hígado, cuál es su función de tipo exócrina que va a secretar, en definitiva, la bilis. Esta bilis que el hígado produce aproximadamente en 1 litro diario. Y la bilis va a tener el elemento más importante, que son los ácidos y sales biliares. Además va a tener agua, bicarbonato y electrolitos como el sodio, calcio, cloro y potasio, ácidos grasos y lecitina, y unos desechos por el cual el organismo, a través de la secreción biliar, trata de sacárselo de encima, que uno es la bilirrubina, que acá está mal escrito, pero la bilirrubina es producto de degradación de la hemoglobina. Es producto de degradación de la hemoglobina. Y el exceso de colesterol que proviene de la dieta también va a ser secretado a través de la bilis, y la regulación del mismo está dado por las hormonas tiroideas, que cuando funciona de manera normal las glándulas tiroideas, va a aumentar la excreción del colesterol, y en los casos de las personas que tienen hipotiroidismo, la secreción va a ser menor y se va a acumular, va a elevar los niveles de colesterol en sangre. Bien, vamos a hablar del componente más importante, que son los ácidos y sales biliares.
Y el hepatocito propiamente dicho es el que va a formar el ácido biliar a partir de la molécula de colesterol. Y lo va a transformar en ácidos biliares que son esteroides insaponificables. Y son varios los tipos que produce el hígado, que son el ácido cólico, y de ahí se desprenden, variando una molécula, todo el resto, ¿no? El queno desoxicólico, el desoxicólico y el urso desoxicólico. Saben que en la industria farmacéutica el que más se emplea como algo producido de manera artificial y se emplea, por ejemplo, mucho en los trasplantados de hígados, el ácido urso desoxicólico para reponer la formación de ácidos y sales biliares. Y la diferencia que existe con las sales biliares es que las sales biliares ya no se forman en el hígado, sino que la vesícula biliar transforma los ácidos biliares formados por el hepatocito en sales biliares. ¿Y cómo lo hace? Agregándole sales de sodio o potasio, pero también le va a agregar un aminoácido. Veamos las dos sales clásicas. Una es el ácido taurocólico, que en realidad sería ácido, que después se le agrega sodio y potasio, se transforma en sales biliares. Y entonces tenemos el taurocólico, que resulta de la conjugación de la taurina, que es un aminoácido, el ácido cólico y las sales de potasio o sodio. Y el ácido glicocólico, que resulta de la combinación de la glicina, que es un aminoácido, con el ácido cólico y las sales de potasio o sodio. ¿Para qué sirven las sales biliares? Bien, las sales biliares en su composición son anfipáticas, es decir, tienen dos polos, una parte no polar y una parte polar. En una es hidrofóbica, es decir, rechaza el agua pero interactúa con las grasas. Y una región hidrofílica que puede interactuar con el agua. Esto es de fundamental importancia, ustedes van a ver cuando esto de manera práctica, ¿no? Cuando uno ve en la cocina, cuando se están lavando platos que tienen grasa, cómo el aceite y el agua no se mezclan porque no se produce interacción. Y voy a seguir con ese ejemplo, pero para que lo entiendan. Miren, acá tenemos las sales biliares y acá un glóbulo de grasa. Lo que va a hacer las sales biliares es separarlos en glóbulos más pequeños. Eso se llama emulsificación de las grasas. Estos globulitos tienen una micra de tamaño, es decir, muy pequeñitos. Y volviendo al ejemplo de la cocina, si ustedes a la gota grande de grasa o de aceite le echan un detergente, el detergente lo separa en moléculas más pequeñitas. Eso es lo que hacen las sales biliares. Ese efecto se llama, o fenómeno se llama emulsificación o saponificación de las grasas. Ahora, siguiendo con el ejemplo, ¿para qué hace esto las sales biliares? Para que la lipasa pancreática, que es secretada por el páncreas, desdoble a las grasas. Por ejemplo, si es un triglicérido, lo separa en sus elementos que son los ácidos grasos y el glicerol. ¿Para qué? Para que de nuevo las sales biliares las engloben, como ven acá en el dibujito, y forme las micelas. Las micelas sería como una cubierta, si esto es un caramelo, sería como el papelito que envuelve al caramelo para que pueda ser absorbida por el enterocito. Entonces vamos a ver que la micela está rodeado de las sales biliares y en su interior ya tiene los elementos descompuestos, es decir, en su interior ya no hay un triglicérido, sino que hay un monoglicérido, hay colesterol, hay ácidos grasos, es decir, ya la grasa ha sido dividida. ¿Para qué? Para que pueda ser absorbida. Lamentablemente, cuando uno come una grasa, el 100% se absorbe.
Es decir, uno cuando come algo dice que no se absorbe este chocolate, no, se va a absorber el 100% por efecto de las sales biliares. Y estas sales biliares son tan importantes para el organismo que luego en el intestino distal, en el ilion, son reabsorbidas y forman un pool que recircula y que el hígado las aprovecha y las almacena para volver a hacer el proceso digestivo. Muy bien, habíamos dicho que un desecho fundamental que se elimina por la bilis es la bilirrubina. La bilirrubina da el color amarillo a la bilis. ¿De dónde viene la bilirrubina? Obviamente de los glóbulos rojos. Saben que el glóbulo rojo, cuando se rompe, se separa la molécula de hierro que se une a una transferrina, las proteínas que son las globinas que se van a volver a aprovechar, y la hemoglobina que en su estructura es una protoporfirina. En realidad la globina de la hemoglobina, perdón, el grupo hemo de la hemoglobina es sintetizada en la misma mitocondria del eritrocito glóbulo rojo antes que madure y salga a la sangre. Recuerden que el glóbulo rojo no tiene ni núcleo y tiene casi nada de mitocondrias. Es decir, todo su proceso de producción de energía lo hace a través de la glucólisis en el citoplasma. Bien, ¿qué es lo que hacen las células reticuloendoteliales, que son células de defensa que están dentro del vaso? Van a transformarlo en bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada. Estas llegan al hígado y el hígado la conjuga con el ácido glucurónico y la transforma en bilirrubina conjugada o directa. Estas pasan al intestino para ser eliminadas, se van a eliminar, pero hay una parte que se va a reabsorber de nuevo hacia el hígado por la vena porta y, acá va a ser reabsorbida esta bilirrubina, pero el riñón la va a volver a eliminar como urobilinógeno urinario, que le va a dar el color amarillo a la orina, y como urobilinógeno a través de la materia fecal, que le va a dar el color marrón a la materia fecal. Vean de complejo que es. Aunque esto lo vamos a volver a ver cuando veamos sangre y el ciclo vital del glóbulo rojo, pero vean cómo no podemos despegar cómo el glóbulo rojo va de color rojo por su pigmento que es la hemoglobina, va a terminar dándole el color amarillo a la orina y el color marrón a la materia fecal. Muy bien, ¿cómo se produce la secreción de bilis? Ya vimos los componentes, ahora vamos a ver cómo se produce. Y recuerden que el hepatocito, esa célula hepática, va a secretar la bilis al polo biliar. Recuerden ese espacio portal, la tríada portal, hacia ahí va la bilis. Esto se va a ir reuniendo en canalículos biliares muy finitos, donde en esos canalículos tienen una función importante, pues ellos secretan agua y bicarbonato que le va dando volumen a la secreción biliar y que está regulado por una hormona que es la secretina, que es secretada por el duodeno. Es decir, la secretina estimula favorablemente la formación de este líquido que acompaña tanto a las sales biliares como los ácidos biliares como los desechos. Todo esto, bueno, de los canalículos biliares se van a ir reuniendo en conductillos que son más gruesos y estos se van a reunir en conductos que ya son más gruesos, ya sea el hepático derecho e izquierdo, trayendo bilis del lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Y como accesorio, a ver, acá en el dibujo vemos el hepático derecho y el hepático izquierdo, como si fuera una rama de árbol, como se van reuniendo en un tronco cada vez más grueso y va a circular por
el colédoco, acá se lo ve como conducto común biliar o colédoco, y va a ser eliminado al duodeno a través de la papila de Vater o esfínter de Oddi, que es esta que está acá dibujada, y nos queda como un segmento accesorio de la vía biliar, que es la vesícula biliar, que recuerden, ahí es donde las sales se forman y se concentran, y vamos a ver cómo acá la vesícula biliar va a almacenar entre 30 y 60 mililitros de bilis, y lo que tiene la mucosa de la vesícula es almacenar, reabsorber, mejor dicho, sobre todo el agua e iones, y va a aumentar la concentración hasta 5 veces de las sales biliares, del colesterol, de la bilirrubina y de la lecitina, que son los componentes básicos de la bilis. Y vamos a ver cómo un alimento graso que llegue al duodeno va a estimular la secreción de la colecistocinina, que va a producir que la vesícula se contraiga y que el esfínter de Oddi se relaje para dejar salir la bilis. Bien, dejamos el hígado y la secreción biliar y vamos al páncreas. Y acá vamos a ver anatómicamente que el páncreas es una glándula que está en el retroperitoneo, tiene una longitud de 15 centímetros y un ancho de 2,5. Es una glándula que tiene un tamaño relativamente pequeño en relación a los otros órganos. Pero bueno, está formado por una cabeza, que es esta que está acá, enllantada en el duodeno. Vean cómo el duodeno abraza toda la cabeza del páncreas y está íntimamente adherida. Luego tenemos el cuerpo del páncreas, que es este que está acá, y por último la cola del páncreas. Estos serían los tres segmentos pancreáticos. Y en su interior tiene un conducto pancreático llamado de Wirsum, que es el más importante, y un conducto accesorio llamado conducto de Santorini. Muy bien, la histología del páncreas es una glándula compleja que está formada, y esto ya estamos viendo una estructura microscópica, en el 99% de la glándula son acinos pancreáticos, con una función exócrina, y está formado por células. Miren, las centroacinares son estas que están de violeta, que formarían luego los conductillos pancreáticos para luego reunirse en el conducto de Wirsum, y tiene una función específica que es sintetizar agua y bicarbonato. Este bicarbonato es esencial porque es el que va a neutralizar, recuerden, esto se secreta en el duodeno, y al duodeno le está llegando el ácido que viene del estómago con una alta carga de ácido, entonces el bicarbonato va a neutralizar esa acidez. Bueno, y después tenemos las células acinares, que está acá dibujadita, que tiene muchos gránulos decimógenos, es decir, tiene almacenadas las enzimas digestivas, y son las que van a formar todo lo que es las enzimas pancreáticas. Y además, el 1% de la glándula pancreática son los famosos islotes de Langerhans, que los tenemos ubicados acá, con los distintos tipos de células, ¿no? Como la célula, a ver acá, alfa, que secreta insulina. Perdón, alfa, el glucagón. Las betas, que secretan, ahora sí, insulina. Las deltas, que secretan somatostatina. Y nos queda las células PP, que tiene otro nombre abreviado, y que secretan el polipéptido pancreático. Todas estas son hormonas. Y vamos a ver que la mayor secreción obviamente es de las células beta, y es la mayor cantidad de células que existen en el páncreas. Obviamente en los islotes del páncreas, ¿no? En los islotes de Langerhans. Veamos bien, ahora bien, la secreción pancreática.
La secreción pancreática, de nuevo, es de 1 litro al día. Entonces vean los volúmenes que se manejan entre lo que secreta el hígado, 1 litro más 1 litro del páncreas, con enzimas y bicarbonato. Lo que hace el páncreas, y vean el dibujo acá, es secretar la enzima más conocida, que es el tripsinógeno, y lo hace de manera inactiva. ¿Por qué? Pues si se activara antes, destruiría la glándula pancreática. Entonces, esto se secreta en el duodeno, y en el duodeno las enteroquinasas, que pertenecen a los enterocitos, la van a transformar en tripsina, que sí ya es una enzima activa. Y esta enzima, bueno, además para activarse necesita de un pH de 7 a 8, es decir, que sea un medio neutro. Y entonces las otras enzimas que va a secretar el páncreas, que son el quimiotripsinógeno, la proelastasa, la procarboxipeptidasa o carboxipolipeptidasa, es lo mismo. Estas son las que vamos a analizar de momento, pues son las que actúan sobre las proteínas y el mismo tripsinógeno. Lo que va a hacer la tripsina es activarlas, y va a seguir formando más tripsina, más, bueno, no más, sino va a activar el quimiotripsinógeno en quimiotripsina, que va a actuar sobre las proteínas liberando sus péptidos, va a actuar sobre la procarboxipolipeptidasa y va a formar la carboxipolipeptidasa, que va a hacer que los péptidos que se han degradado empiecen a liberar sus aminoácidos, todos por mecanismo de hidrólisis, y bueno, que las proelastasas y también las nucleasas que tenemos acá actúen sobre, las elastasas actúan sobre las proteínas, sobre la elastina, y las nucleasas ya lo vamos a ver en un momento. Muy bien. Además, el páncreas secreta esta enzima muy conocida, que es la amilasa, que va a actuar sobre básicamente almidón y glucógeno, y no tiene ninguna acción sobre las células, es decir, actúa sobre estos polipéptidos sin acción sobre la celulosa. Y vean acá el dibujo, esta es una enzima que solamente va a hidrolizar los enlaces 1, 4, que son estos que se producen entre glucosa y glucosa, de cadenas que no están ramificadas. Entonces esta que está en verde es ahí donde actúa la amilasa, liberando los sacáridos. ¿Y cuáles va a liberar? Los disacáridos, como la maltosa, o los trisacáridos, como maltotriosa. Recuerden que esto, hemos visto la amilasa, la tialina, la alfa-amilasa que secreta la saliva, y ya empezaba a producir una acción sobre los hidratos de carbono, pero es más intensa, obviamente, muchísimo más intensa con la amilasa pancreática. Además, secreta el páncreas la lipasa pancreática, que actúa sobre las grasas neutras y libera los ácidos grasos, sean de cadena corta, que tienen menos de 12 carbonos, o de cadena larga, que tienen más de 12 carbonos, y sobre los monoglicéridos. Además, en el jugo pancreático viene la colesterol estearasa, que va a actuar sobre los ésteres de colesterol, liberando ácidos grasos, y la fosfolipasa, que va a hidrolizar los ácidos grasos de los fosfolípidos. Es decir, va a atacar en esos sectores de los fosfolípidos, liberando los ácidos grasos. Y por otro lado, va a actuar, libera dos enzimas, que son la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa, que van a hidrolizar las moléculas de ADN en ARN. Recuerden que lo que va a hacer es liberar los nucleótidos. Y un nucleótido está formado por una base nitrogenada, que puede ser adenina, guanina, timina o citosina, un azúcar, que generalmente es una pentosa, y por último el grupo fosfato.
¿Para qué? Para que después el enterocito libere por separado, digamos, lo que hace entonces esta enzima es romper el ADN y liberar los nucleótidos que forman el ADN o el ARN, y después en el enterocito tiene unas nucleasas que va a separar la base nitrogenada del azúcar y del grupo fosfato. Y bueno, en esta secreción pancreática también secreta el inhibidor de tripsina. Recuerden que la tripsina era la que activaba todas las otras enzimas. Y esto sirve ¿para qué? Para que no se active en el interior del páncreas y no lo degrade al páncreas. Y bueno, y por último tenemos que además secreta bicarbonato, que la función es neutralizar el ácido que venía con los jugos, con el quimoácido del estómago, y interactúa el bicarbonato con el ácido clorhídrico y forma moléculas neutras de cloruro de sodio que ya no son dañinas. Muy bien. En cuanto a la regulación de la secreción del páncreas, el parasimpático a través del nervio vago tiene un rol muy importante, y el neurotransmisor que actúa es la acetilcolina, que estimula la secreción de enzimas. Y tenemos dos hormonas distintas, que una es la colecistocinina, que la liberan las células I del duodeno y también del yeyuno, en presencia de alimentos grasos, estimula la secreción de enzimas, y la secretina, que es producida por las células S del duodeno y yeyuno, en presencia de ácido, y va a estimular la secreción ya no de enzimas, sino de grandes volúmenes de bicarbonato de sodio. Y acá en el dibujo vemos que además el páncreas recibe inervación del sistema simpático, y que en realidad para nosotros tendría algún valor, pero están más vinculados a procesos, pónganle, cuando hay, regula la actividad de la glándula, pero esto es un comentario nada más. Cuando hay un tumor de páncreas, los tumores de páncreas suelen extenderse a través de los plexos nerviosos, es el camino que usa para extenderse. Pero recuerden, la regulación pancreática, más que nada, la parte nerviosa de inervación, está regulada por el parasimpático, es decir, por el nervio vago. Y ya para ir terminando, vamos a ver que la secreción pancreática tiene tres fases. Una cefálica, donde se secreta muy poco jugo pancreático, un 20%. Otra, una fase gástrica, que secreta el 10%. Y la intestinal, que es cuando ya está el alimento en el intestino, a través de dos hormonas, que la secretina secreta agua y bicarbonato, y la colecistocinina, lo que son las enzimas propiamente dichas, hacen una secreción de un volumen muy grande, que es del 70 al 8%. Y veamos acá el dibujo como la fase cefálica, que está iniciada por el olfato y el gusto, va a estar mediada por el nervio vago. La fase gástrica también va a estar, que está en relación con el estómago, donde ya llegó el alimento y lo distiende, y va a estar mediada también por el nervio vago, es decir, por las fibras parasimpáticas. Y la fase intestinal, donde obviamente es regulada por hormonas, secretina y colecistoquinina, y no tanto por la inervación del décimo par. Bueno, con esto llegamos al final, y como acá yo puse esta imagen de dos personas que se dan la mano, acá sería el hígado y el páncreas se dan la mano para complementar una función tanto secretora como endocrina, que será analizada más adelante en otras clases. Pero la importancia que tiene, y más en las personas jóvenes que están viendo esta clase, como el consumo del alcohol, que es un hábito social, puede destruir el hígado, pero también le hace daño al páncreas, y como un estilo de vida de sedentarismo
de mala alimentación también genera daños, y de estrés también genera daños del páncreas, y cómo uno debería cuidar su organismo, y cada vez que uno ingiere una bebida alcohólica, hacerlo con moderación, recordando que uno produce daño a esos órganos que uno, digamos, obviamente no lo va a pensar, pero que existen en su organismo y a los cuales debemos cuidar. Bueno, con esto terminamos y nos encontraremos en la próxima clase. Espero que les haya sido muy útil y les envío saludos.